Procesos celulares que se han relacionado con la fosforilación de histonas, pues existen muchos procesos, les digo, hay varias revisiones al respecto, y la fosforilación de histonas afecta al proceso de transcripción por sí mismo, al proceso de mitosis, a los procesos de reparación del DNA y a los procesos de apoptosis. Todo esto dependiendo de qué histona se está fosforilando, y también se empiezan a estudiar pues las vías, las quinasas involucradas en estas fosforilaciones. Y como ven, hay muchos signos de interrogación. Esta es otra de las cosas apasionantes de la epigenética. Queda muchísimo por hacer, te da la sensación de que realmente estás avanzando en el tema, porque estás descubriendo cosas que, o sea, estás rellenando huecos y quitando interrogaciones y poniendo ahí tus flechas de tu tesis doctoral, como que estás colaborando ampliamente al conocimiento de estos procesos. La ubiquitinación de histonas consiste en la adición de grupos grandes de ubiquitina a algunas de las histonas, y de esto quizá hay menos estudios, desde luego menos estudios que con respecto a la acetilación, pero ya se sabe, por ejemplo, que durante el proceso de transcripción, durante las fases temprana y tardía, hay momentos en los que se produce una ubiquitinación y hay momentos en los que se produce una deubiquitinación, o sea que las histonas se van quitando y poniendo. De manera que se especula también que estas variaciones en los procesos de ubiquitinación o en las enzimas responsables están también involucradas en diferentes patologías, en diferentes funcionamientos extraños de algunos genes, ¿no? La ADP ribosilación también es una adición de un grupo grande, es una modificación posttraduccional que implica la adición de uno o más grupos de ADP y ribosa. Son grupos muy grandes, generalmente también producen un impedimento estérico fuerte, y en este caso se sabe que la ribosilación está involucrada en el control de la metilación del DNA, que protege de esta manera el ADN genómico de una hipermetilación. Estás poniendo unos grupos tan grandes que estás impidiendo que estén entrando las metilasas, y entonces de esta manera se regula la expresión génica. Y se ha sugerido en algunos artículos que la inhibición de la ribosilación podría ser responsable de la hipermetilación anómala de promotores de genes oncosupresores durante la tumorogénesis. Cuando uno lo da así en clase parece muy complejo y hablamos de activación y de represión y de fosforilación y todas estas cosas, pero la idea que quiero que les esté llegando es que uno puede modificar todas estas cosas que modifican finalmente la expresión génica y que están relacionadas entre sí, como vamos a ver ahora. Y cómo aborda uno estos problemas en el laboratorio es comparando normalmente lo que ocurre en las células controles con lo que ocurre en las células patológicas. Pero la historia, por supuesto, se complica mucho más. Todas estas modificaciones de las histonas pueden ser borradas. Existen histonas de acetilasas que deacetilan las histonas, existen las fosfatasas que desfosforilan, por supuesto, las ubiquitin-proteasas que van a deubiquitinar. La metilación de la arginina se altera por deaminasas que convierte la cadena en citrulina. Existen también lisina de metilasas, y como les digo, muchas de estas actividades enzimáticas se tienen en el laboratorio como sustancias. ¿Pueden sufrir desmodulación? ¿Pueden sufrir desmodulación? ¿Pueden sufrir su modulación? Sí, pueden sufrir su modulación. Es la adición de un grupo grande también. No me quedaba muy claro a la que me preparaba el curso cuál era exactamente el efecto, que os había como evidencias diferentes, ¿no? Dependiendo del tipo de célula y esa, pero es otra modificación de todo eso. ¿Cómo son heredados estos cambios de las histonas cuando sucede la replicación? Es que muchas de estas cosas no se saben todavía. O sea, no se sabe. En algunas de las modificaciones se sabe cómo se producen, en algunos casos se sabe que se activan una serie de actividades enzimáticas en un momento dado, pero no sé, es que muchas de las preguntas están sin resolver. En algunos casos se sabe, como vamos a ver un poquito después, que es por la existencia de variantes de histonas. Entonces, durante el proceso de la replicación, o sea, una variante de una histona, es decir, una histona H2A o H2B, que tiene una ligera variación y se llama H2AX o H2BX, no me acuerdo. Bueno, esta X tiene como más susceptibilidad a sufrir una serie de modificaciones, y entonces durante el proceso de replicación se pone primero la H2A y luego la H2X, se van cambiando de sitio y van haciendo que todo el patrón quede igual.
pero, o sea, eso se sabe, por ejemplo, en algunos casos específicos en cuanto a las variantes de histonas, pero en muchos otros casos no se sabe. No se sabe tampoco cómo se produce la especificidad o sea, cómo se produce la señal, cómo se traduce la señal, digamos, desde el estímulo de fuera, que les insisto que estas modificaciones son influidas por el ambiente, cómo se produce la señal entre el estímulo de fuera y la activación, por ejemplo, de la histona de acetilasa. No se sabe. Los estudiantes que empiezan ahora a estudiar procesos de epigenética se enfrentan a un sínodo que les pregunta ¿pero cuál es el mecanismo? Y sencillamente pueden decir no se sabe. Es parte de lo que vamos a tratar de descubrir. Además de que todas estas modificaciones son sensibles al ambiente, pueden borrarse, etcétera, etcétera, existe una interacción, un crosstalk entre las modificaciones de histonas que se resume en este review reciente de la revista de epigenética de las modificaciones de histonas, en los que se muestra que, por ejemplo, la metilación de unos ciertos residuos puede afectar o puede bloquear la fosforilación de otros residuos, pero sin embargo puede activar la acetilación de estos residuos, y es decir, se están descubriendo ahora poco a poco, la ubiquitinación también tiene efectos sobre la metilación, etcétera, etcétera. Se están descubriendo poco a poco cómo hay una interacción entre todas estas modificaciones de que les hablo. Por ejemplo, se sabe que la metilación del DNA induce la deacetilación de las histonas, de manera que cuando este era uno de los factores que responden, o sea, que reconocen promotores que están metilados, ¿no?, que les he mostrado en una de las primeras diapositivas, el MCP2, reconoce DNAs que están metilados y se pega y reclutan a la histona de acetilasa, lo cual hace que se deacetilen las histonas. Y tiene, por supuesto, un efecto aditivo sobre todo esto que se está produciendo aquí. Se sabe también que la metilación de la histona H3 en un cierto residuo induce la metilación del DNA, y esto se sabe porque cuando se produce la metilación de estas histonas se recluta la DNA metiltransferasa y esto produce la metilación del DNA. Y estos son algunos ejemplos de algunas revisiones que se pueden ya obtener en la red, bastante recientes todas, y luego hay unos trabajos específicos que se dedican a investigar cómo demonios se reclutan todas estas cosas, cuál es la afinidad entre las diferentes proteínas involucradas. Además, les mencionaba al principio que las histonas pueden presentar las múltiples modificaciones simultáneamente y, como ven, se van cambiando. Y esto es, por ejemplo, un tetrámero de H3 y H4 en los que ven todas las secuencias o todos los residuos que se han descrito, que existe una posible acetilación, metilación, fosforilación, etc. Y también para histona H2 y H2A y H3. Ahora, ¿cómo podemos estudiar esta cosa tan compleja en el laboratorio? Existen infinidad, uno se sorprende de la infinidad de herramientas moleculares que hay. Sé que no ven nada de esto ni al final ni al principio porque está muy desenfocada, pero esto es una página sacada de Abcam, creo, una compañía comercial, en la que se dibuja la histona H3 con todos sus residuos modificables, y todas estas que ven son anticuerpos que reconocen estas modificaciones. Ya bien sea la histona o el residuo metilado, dimetilado, trimetilado, fosforilado y acetilado, o diacetilado, o fosfoacetilado, o ubiquitimetilado, o fosfo... O sea, existen una serie de herramientas, anticuerpos, impresionante, que te permiten estudiar cualquiera de estos procesos, o simplemente, si no tienes ni idea de lo que está pasando, elegir uno, o sea, la acetilación, H3 acetilada, que te permiten ver cómo está el grado de acetilación. O ya, entonces averiguas que tras una inducción, yo que sé, en la diabetes se produce una acetilación de cierto promotor, es decir, bueno, ya ves si además de acetilarse está metilado, o dónde está metilado, o en qué momento, etc. Esta te permite, por ejemplo, esto es un anticuerpo que reconoce a la histona H3 cuando está trimetilada, pero no cuando está bimetilada o cuando está monometilada. Y esto nos permite hacer unas técnicas relativamente sencillas que se pueden implementar en cualquier laboratorio, que consisten en la inmunoprecipitación de estas cosas. Si yo tengo un DNA que está modificado, pongamos que esto es una acetilación, estas histonas están acetiladas, y
yo localizo la parte del gen que a mí me interesa o simplemente no lo